Ya, vamos a cambiar radicalmente de tema, pero no tanto. Durante este fin de semana se va a registrar una de las olas de calor en al menos 8 regiones del país. Las máximas podrían superar los 36 grados en la región metropolitana y 38, 39 en el Ñuble, al interior. ¿Cómo evitar un golpe de calor? ¿Qué hacer para sobrellevar estas temperaturas? Estamos con Cristian Ramírez, consultor senior en gestión de riesgos de la Mutual de Seguridad. Aquí lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, con mucho calor, con muchas de nuestras personas que están bien en este momento. Usted viene de afuera, así que ya me imagino que se siente la temperatura. Sí, vengo de la quinta región, pero hoy día vimos la ausencia de una vaguada costera, que es la que permite principalmente atenuar las altas temperaturas. Vamos a vivir dos días principalmente con muchas temperaturas entre Coquimbo y la región de Biobío, para las cuales la autoridad ha establecido tanto alertas por la Dirección de Meteorología de Chile como por parte de Senapred. Bueno, uno habla de 36 grados, eso se toma a la sombra, a 1 metro del suelo, en condiciones óptimas para eso, digamos, pero si yo estoy transitando en la calle, en el centro, con el cemento, con el sol pegándome ahí de manera inmisericordia, uno sube un par de grados. ¿Qué consecuencias nos puede traer eso y cómo podemos evitar pasar un mal rato, tener este llamado golpe de calor que lo hemos ido conociendo los últimos años con las altas temperaturas? Muy bien, es muy importante entender de que efectivamente nuestro organismo tiene mecanismos de regulación, de termorregulación. Atrás principalmente por el hipotálamo y a su vez con elevación de temperatura y la sudoración. Cuando estos mecanismos se ven excedidos, lo que suele ocurrir es que las personas ingresan a un estado mucho más gravoso, como el que acaba de mencionar, y al cual incluso podría comprometer la conciencia de las personas, disminuir la sudoración, piel seca, mucha temperatura, y para eso lo más importante es prevenir. Si efectivamente estamos ante una persona que presenta estas características, tenemos que activar la atención médica, activar el número 131 porque es un caso de urgencia, independiente principalmente de que podamos tratar de inducir la hidratación, por supuesto muy importante, poder mantener mecanismos, ¿cierto?, a su lugar mucho más fresco, pero estamos en una situación mucho más grave, por lo tanto es importante reconocerlo, sobre todo en aquellas personas que presentan ciertas características, adultos mayores, niños, personas que consumen algunos fármacos en particular que tienden a afectar esta función de la hipertermia, y por otro lado también la presencia de embarazadas, que es muy importante para esta... Pero antes de llegar a eso, ¿cómo prevenimos eso? Porque eso ya la parte final es una cuestión extrema, pero ¿cómo las sombrillas, los gorros, el jockey sirven, el andar con el agua en la mochila, por ejemplo? Muy bien, es muy importante la prevención, ¿cierto? Como Mutual de Seguridad, Gerencia de Prevención, está muy importante de poder transmitir esos mensajes. Es muy importante acá poder restringirse esta actividad entre las 11 y las 5 de la tarde. Estamos con horarios en los cuales podamos, las personas que acabo de mencionar se ven muy afectadas. Si no tengo que salir, mejor que no. Si no son acciones imprescindibles, tratar de reducir, buscar muy temprano o después de la tarde. Porque lo puedo pasar mal, digamos. Sobre todo aquellas personas en el sentido de que nuestro mecanismo, como mencioné, pueda verse afectado a esta capacidad de regulación. Entonces, es muy importante hidratarnos, siempre andar con una botella de agua. Yo sé que el consumo de agua no estamos tan acostumbrados a otro tipo de productos, ¿cierto? Bebidas azucaradas, bueno, café y té, siempre importante la hidratación. Por otro lado, es poder mantener, por supuesto, la protección habitual frente a la piel, bloqueador solar, ropa holgada, ¿cierto? Que permita mejor transpiración. ¿Es mejor, por ejemplo, estar con una camisa manga larga o manga corta? Para el caso de altas temperaturas tenemos dos efectos. Por un lado, radiación ultravioleta de origen solar, que es la que siempre nos indican que es mejor protección. Pero cuando tenemos escenarios de altas temperaturas, lo más recomendable es ropa más bien clara, ¿sí? Contar con ropa clara, lógicamente seguir las mismas recomendaciones de la... ¿Pero manga larga o manga corta? En este caso yo recomendaría manga larga porque tenemos una importante exposición de radiación, ojalá una ropa, como hemos dicho, transpirable, clara para generar una mejor refracción del sol. Y por otro lado también ir considerando, como mencioné, la hidratación. Poder tener mecanismos también de protección, jockey, gorro, gafas. La sombrilla ayuda, yo he visto hartas señoras con sombrilla en la calle. Mira, es una práctica que siempre nos preguntan las empresas gerentes, yo creo que llegó para quedarse, tal como otro tipo de práctica, permite claramente una mejor, por lo menos, además de la sombra, una mejor sensación de que nos sentimos mucho más frescos, eso podría absolutamente ayudar y permitiría, por supuesto, sobrepasar mejor características de las altas temperaturas. Mira, lo que suele pasar en los días de hoy es que muchos niños o adultos, familias, se van a las piscinas. Y las piscinas, por razones obvias, no tienen sombra. O sea, pueden estar expuestos los niños desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde a pleno sol y los niños regulan poco, juegan, se agitan. ¿Qué le podría pasar a nuestros niños también con eso? Si no paramos, los vamos sacando un poquitito de la piscina, poniéndoles gorro, hidratándoles, ¿qué podría llevarlos a ellos? A ver, siguiendo el mensaje preventivo, bloqueador solar.
Bloqueador solar es muy importante, aplicarlo media hora antes de que ingresan a la piscina. Repetir esta práctica cada 2 horas es muy importante porque a veces las personas aplican una vez y piensan que dura todo el día. Entonces, cada 2 horas está replicando. Lógicamente, mantener baños, la posibilidad, ¿cierto?, que puedan hidratarse. El agua es muy importante para eso. Cada cierto tiempo, nosotros recomendamos cada 1 hora volver a hidratarse con jugos, agua. Sacarlos de la piscina. Sí, pero también dar la posibilidad de que puedan disfrutar, porque el verano es para disfrutar. Lo importante, en función de eso, claramente, todas estas medidas van a ayudar. Y acá lo más importante, por supuesto, es poder entender que tomar la conciencia de que este es un riesgo y que lo que buscamos es poder adaptarnos. Yo diría que la estrategia hoy día es adaptarse frente a estas características porque llegaron para quedarse. Ya, pero por ejemplo, si yo a mi niño le pongo un gorro dentro de la piscina, ¿suma eso? Yo creo que a lo mejor no se esté tan cómodo, pero bueno, podría ser una de las opciones. No, pero atenúa el rayo solar. O sea, podría ser. Siempre hay ropa que permite una mejor exposición a la radiación. Puede ser una de las opciones. Pero principalmente, como acabamos de mencionar, da la posibilidad, bueno, que pueda disfrutar del agua, la hidratación y poder, cada cierto tiempo, dar la posibilidad de poder reconocer también estos síntomas. Porque lo otro que se produce es las quemaduras, la insolación, que es muy complicada para la noche. Por eso que logrando estas prácticas habituales de cada 45 minutos, bueno, en piscina, 15 minutos para irritarnos, bloqueador solar, podemos perfectamente... Ir parando, es que no sea de un viaje. Sí, digamos. por supuesto, absolutamente. Y bueno, pasa muchas veces que uno pasa este día de piscina o de actividad al aire libre y llega a la casa y dice, me siento medio raro. ¿Cómo me doy cuenta que estoy un poco insolado, deshidratado? ¿Y qué hago, además, en la noche ya pasando la jornada? Ya, bueno, hay varios efectos en la salud, ¿cierto? Las quemaduras, bueno, efectos de insolación, la edema, calambres, ¿cierto?, que pueden experimentarse. En el caso que efectivamente sienta un estado un poco, bueno, también lo puede distinguir otra persona que está al lado. Esa persona a lo mejor tiene un cierto compromiso de decir, bueno, es raro cómo está actuando, ¿cierto? Puede que se sienta un poco desorientado. Ahí estamos ante el primer síntoma, que es agotamiento por calor. Eso es algo que tenemos que rápidamente recurrir, entregar los mecanismos, porque puede pasar un golpe de calor. Ahora, en función de lo que esto pueda ocurrir, claramente, bueno, efectivamente, volver al lugar que tenga sombra, ¿cierto? Un baño ayuda mucho, porque nos permite claramente tener una mejor sensación del área. Pero si efectivamente se replican estos síntomas durante la noche o al día siguiente, consulta a su médico. Lo otro, hacía el punto ayer la ministra del Interior con respecto a los trabajadores. Ustedes tienen que ver mucho con el tema de los trabajadores agrícolas. Imagínese usted, por ejemplo, no sé, hoy día cosechando sandía en Paine a las 4 de la tarde. Sí, bueno, es muy importante, la literatura reconoce que hay ciertos grupos que pueden ser afectados, construcción, el área agrícola y otros más, ¿cierto? Es muy importante, sobre todo, trabajar principalmente las medidas de la jornada de trabajo. Jornadas antes de las 11 de la mañana o después de las 5, más intensas, claramente hay actividades que son imprescindibles. Para las personas que tengan que desarrollar actividades imprescindibles, tomar estas medidas, hidratación, cada 45 minutos, tomar estos 15 minutos para poder hidratarse, descansar, contar con los elementos de protección personal, como acabamos de mencionar, y sobre todo monitorear esta práctica, porque a veces las personas dicen, oye, no tengo sed, así que sigo trabajando. Entonces, tenemos que practicar generar la práctica de hidratación, y me parece que es muy importante, tal como indica Faena Cero, que es una práctica que se ha provocado en el sector agrícola. Creo que esto llegó para quedarse, podría transformarse en una práctica más bien habitual, sobre todo en estos días, pero claramente hay actividades que son imprescindibles para las cuales siempre vamos a querer generar... Eso es Faena Cero, parar la faena en calor extremo. Salvo actividades imprescindibles, porque hay actividades que son claramente extremadamente importantes, ¿cierto? Y eso vamos a tener que considerar, y además considerar que lo más recomendable es que aquellas personas que acabamos de indicar, ¿cierto?, que son grupos de riesgo, no sean expuestos sobre todo en estos horarios de temperatura y poder generar ese tipo de situación. Ahora, la práctica señala que la aclimatación es una buena práctica, que llegó para quedarse. Se ha estudiado en literatura que entre 7 y 14 días las personas tienen mejor mecanismo de regulación. Entonces, tal vez una práctica de un solo momento puede ser generar este agotamiento, pero cuando vamos adaptándolo al mundo del trabajo puede ser una muy buena opción. Lo que pasa, Cristian, que nos vamos a tener que acostumbrar, porque las altas temperaturas son cada vez más continuas y yo no sé si hoy día se puede parar la construcción porque es fin de semana, a lo mejor la cosecha se puede hacer el día lunes, pero yo no sé si eso va a permanecer en el tiempo, si cómo se lo van a tomar los empleadores también. Hay un tema de dinero, de lucas, productivo también, que hay que ir tomando en cuenta. Entonces, a lo mejor ese tema de la aclimatación es importante. Sí, bueno, estamos viviendo el año más cálido. Los últimos 10 años han sido los más cálidos de la historia. En estos días tenemos información oficial que el año 2024 fue el más cálido de la historia. Y cada año está subiendo las características. Por lo tanto, llegó para quedarse. Es un factor que tenemos que considerar de riesgo para poder generar claramente medidas que sean adaptables, por supuesto, al mundo del trabajo.
ya empezamos a hablar a futuro de cuáles incluso deberían ser los perfiles ocupacionales para personas que deberían trabajar con estas características, en términos de aclimatación, de ciertas características fisiológicas, en términos de condiciones que pueden también, por supuesto, adaptarse más a este mundo, siempre, por supuesto, teniendo la precaución de cuidado general. El shock de calor es grave, o sea, ahí tengo que ir rápidamente a la urgencia. Si veo a alguien, se cayó alguien, se desvaneció en la calle, llamar a la ambulancia, digamos, en reaccionar rápido. Un golpe de calor es una emergencia médica, tenemos que tener presente. Si tenemos una persona, ¿cierto?, con piel incluso no sudorosa, porque ya todo el mecanismo de sudoración ya se vio alterado, piel tal vez roja, ¿cierto? Presenta cierta incongruencia cuando uno logra hablar. Incluso, como acaba de mencionar, pérdida de las funciones que son vitales, ¿cierto? Claro. Desmayo, síncope, otras características. Necesitamos rápidamente, en ese caso, activar los mecanismos de respuesta, informar en este caso, ¿cierto?, al número 131, en caso de SAMU, ¿cierto?, cuáles son las características del paciente y poder, bueno, en términos de fármaco, cualquier otro tipo de producto, llevar a la persona a su lugar mucho más, con mayores características. Te lo pregunto porque no, no es que algo que uno pueda manejar, que se le doy un poquitito de agüita, le levanto los pies, no, es una emergencia médica grave, hay que ir. Porque además podría ser contraproducente. Piensa que la persona que se ve alterada, el hecho de incitar a beber, ¿cierto?, puede que eso no se produzca. Tal vez ahí los mecanismos tienen que ver con poder aplicar paños, agua fría, poder rápidamente, como acabamos de mencionar, reconocer estas características, quitar un poco de alguna ropa, ciertos zapatos, ropa que pueda abrigar, mientras, por supuesto, la persona es trasladada. Y si efectivamente la persona deja de respirar, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque estamos ante una situación mucho más gravosa. Muchas gracias, Cristian Ramírez, consultor senior de gestión de riesgos de la Mutual de Seguridad, por todos estos tips tan pertinentes. Ya vamos a seguir con ese tema. Y a propósito de esto...